Muy buenas tardes con todos los presentes. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda jornada del Seminario Práctico de Litigio y Defensa en materia de tránsito. Mientras esperamos unos minutitos a que la gente se conecte, vamos a realizar, a saludar a las personas que nos envían sus saludos desde la plataforma Facebook, a Clímaco Cruz, a Ana María de la Cruz, a Vicente Cunubay, Lorena Ballesteros, que nos envían sus saludos desde Esmeraldas. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. El día de hoy tenemos la participación de tres ponencias, los mismos que nos van a tratar, nos van a dar sobre, Ya, tenemos tres ponencias. La primera es de la doctora Gabriela Cárdenas, la segunda ponencia es del doctor Juan Carlos Ceballos y la tercera ponencia es del doctor Carlos Lafebre. La primera ponencia es sobre el procedimiento ordinario. La segunda hablará sobre las estrategias de litigación en materia de tránsito y la tercera sobre las sanciones y medidas cautelares en materia de tránsito. Como primera ponencia tenemos a la doctora Gabriela Cárdenas. La doctora Gabriela Cárdenas realizó sus estudios en la Universidad Estatal de Cuenca, es abogada de los Tribunales de Justicia de la República y licenciada en Ciencias Sociales. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad Simón Andina, es magíster en Derecho Tributario por la Universidad de Cuenca y también es magíster en Derecho Penal por la Universidad Simón Bolívar. Ella es agente fiscal de la provincia de La Suay desde el año 2015 y actualmente es fiscal de la Unidad de Tránsito en la ciudad de Cuenca. Bienvenida, doctora Gabriela, puede iniciar su ponencia. ¿Cómo está? No sé si me escuchan bien. Sí, doctora. Sí, la escuchamos. ¿Cómo están a todos los compañeros, abogados, compañeros presentes? Bueno, en primer lugar, muy agradecida por la oportunidad de conversar con todos ustedes para poder intercambiar criterios referente al procedimiento ordinario en el caso de accidentes de tránsito que se enmarcan en el campo de los delitos. Me van a disculpar, tal vez la conexión no está adecuada. Estoy ahorita en la oficina por las circunstancias, entonces cualquier cosa me van comunicando en el transcurso de este conversatorio. A ver, entonces vamos a partir. Vamos a partir del hecho de que los delitos en materia de tránsito se encuentran regulados desde el artículo 376 al 382 del Código Orgánico Internacional. Se está indicando que no se escucha, tal vez no me sabe. Sí, doctora, se le entrecorta el audio. ¿Ahí me escuchan tal vez? Sí, ahí mejor un poco más. Ya. A ver, vamos a ir conversando. A ver, tenemos que los delitos en accidentes de tránsito se encuentran tipificados desde el artículo 376 al 382 del Código Orgánico Integral Penal. Aquí vamos a poder vivir los accidentes de tránsito para poder tener un mayor conocimiento, más claridad en este tipo de delitos. Podemos tener los accidentes de tránsito que tienen como resultado la muerte de una o varias personas, los accidentes de tránsito que tienen como resultado lesiones y los accidentes de tránsito que tienen como resultado daños materiales. Entonces, si hablamos de los accidentes de tránsito que tienen como resultado la muerte de una o varias personas, la pena va a variar tomando en consideración si el conductor estuvo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes psicotrópicas o preparados que lo contengan. Si el conductor estuvo bajo estos efectos, la pena privativa de libertad va de 10 a 12 años. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Sabes, doctora, si es que se le desconecta el audífono y habla directamente al móvil? A ver, ¿ahí me escuchan mejor?
Sí, ahí está más claro. Ahí está más claro. Ya. Entonces, tenemos que las graduaciones de la pena se van a ir variando también de cómo se haya producido el accidente. Si el conductor conduce en estado de embriaguez, Norma me indica que no se escucha, que antes estaba mejor. Voy a tratar de conectarme a través del teléfono, ¿ya? Perfecto, doctora. A ver si me permiten ingresar para ver si puedo conectarme. Listo. Mientras la doctora arregla este pequeño inconveniente con el audio, les recordamos que las clases van a ser grabadas y podrán verlas en cualquier momento, ya sea hoy, mañana, dentro de un año, ya que Juristas de Ecuador con Latin Juris nos caracterizamos por dejar las clases subidas para que usted las pueda revisar en cualquier momento. Doctora, tal vez... A ver si me permiten ingresar. ¿Me puede aceptar desde el teléfono el ingreso? listo, doctora. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, del dispositivo anterior tiene que desconectarse para que no exista ese eco. Ahí Ya. está. Sí, ahí está. Ya, muchas gracias y perdón con todo, sino que como les indicaba, estamos en una situación en la oficina y por esa situación estoy así con el audio. Entonces, bueno, vamos a conversar nuevamente. Lo que les indicaba es que tenemos primeramente que partir dividiendo los delitos para una manera didáctica o una manera práctica. Estos delitos están desde el artículo 376 al 382 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, podemos dividir los accidentes de tránsito que tienen como resultado la muerte de una o varias personas, los accidentes de tránsito que tienen como resultado lesiones y los accidentes de tránsito que tienen como resultado daños materiales. Entonces, nos encontramos frente a los accidentes de tránsito que tienen como resultado la muerte de una o varias personas. Y vamos a ver que la pena va a variar tomando en consideración si es que el conductor estuvo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes psicotrópicas preparados que los contengan. Si el conductor estuvo bajo estos efectos o bajo el estado de embriaguez, la pena privativa de libertad va a ir de 10 a 12 años. Si es que el conductor infringió el deber objetivo de cuidado, es decir, la norma a la que estaba llamada a actuar al conducir un vehículo y por ello provoca la muerte de una o más personas, la pena privativa de libertad puede variar de 1 a 3 años. Y puede también darse que la pena privativa de libertad vaya de 3 a 5 años en los casos que se pueda probar que realizó ciertas acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, pero como sabemos, todo tiene que ser probado. Bueno, el artículo 378 también nos habla sobre la muerte provocada por negligencia de contratistas. Generalmente, los iniciales son los que más se han dado, los casos que más se han dado que tenga conocimiento fiscalía, y tenemos también lo que tiene que ver con las lesiones. Aquí resulta una situación peculiar porque el artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal tipifica las lesiones causadas en accidente de tránsito. Pero este artículo lo que nos hace es remitirnos al artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, que regula las lesiones de manera general y dependiendo de la incapacidad médico-legal que generen estas lesiones, la pena se irá estableciendo. Pero aquí en tránsito, al hablar de delitos que son culposos, es decir, no son dolosos, no tuvieron la intención de causar daño, la ley ha establecido, el Código Orgánico Integral Penal, que la sanción se la calcula como base en el artículo 152, pero esas penas se encuentran reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso.
No sé si algún compañero para poder entender esto me puede ayudar leyendo el artículo 152, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Creo que estaba Sandrita Bernal también en este seminario. No sé si Sandrita me puede ayudar. Bueno, vamos entonces Yo le ayudo con la lectura, doctora. Muy buenas tardes. Ya, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A ver, vamos a leerle el 379, inciso primero, y luego le leemos el artículo 152, numeral 2, ¿ya? 379. Sí, muchas gracias. Artículo 379. Ujú, Lesiones causadas por accidentes de tránsito. ¿ya? En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152, reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. ¿Ya? Ahora vamos al 152, numeral 2, porque nos dice que se aplicará la sanción prevista en el artículo 152 y tengamos como ejemplo que se produjo a la víctima una incapacidad de 9 a 30 días. Leámosle el numeral 2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 9 a 30 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 2 meses a 1 año. Ya, entonces en este caso, ¿qué tendríamos? Si está diciendo que la pena se tomará en consideración la pena mínima, entonces estaríamos hablando de los 2 meses, ¿verdad? Así es. ¿Ya? Y reducida en un cuarto, que serían los 15 días, la pena estaría entre los 45 días. Y justamente esto se aplica porque estamos hablando de delitos que son culposos y no dolosos. Pero, sin embargo, la sanción es más fuerte cuando el conductor se encuentra en estado de embriaguez. Porque si leemos el artículo 379, inciso, el antepenúltimo inciso, nos indica que cuando estén en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se aplicará la pena máxima prevista en el artículo 152, incrementada en 1/3. Nos ayudó leyendo el compañero, la pena iba, si me ayuda el compañero, de 2 meses a 1 año. Entonces, si estaba bajo efectos de alcohol o de sustancias estupefacientes, la pena podría ir de 1 año a 4 meses. Esto generalmente para tenerle claro en el ámbito de las lesiones. Ahora, el tercer punto son los daños materiales. En esto, compañeros, tenemos que tener claro que para que pueda ser considerado como delito va a depender justamente del monto del perjuicio ocasionado. En este caso, los daños materiales se encuentran tipificados en el artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal y nos dice que la persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios, es decir, si un salario básico ahorita es 425, los 2 salarios $850. Si los daños materiales son menores a $850, no puede ser conocido por fiscalía. Aquello se irá directamente a la unidad judicial porque no puede ser establecido como un presunto delito. Entonces, en eso, compañeros, tenemos que tener clara esa situación a fin de que en el caso de asesorarles a los usuarios, ver qué es lo que más nos conviene. Y si es que sabemos que los daños no son superiores, no remitir la fiscalía porque justamente fiscalía tendrá que indicar que no es competente para conocer este accidente de tránsito. Ahora, el 380, el inciso primero, lo tipifica indicando que el monto iría desde los 2 salarios básicos y si es que no excede los 6 salarios básicos, esto es $2.550, la multa será de 2 salarios básicos. Es más para la multa, no para porque en daños materiales en este aspecto no existe pena privativa de libertad. Y si excede los 6 salarios básicos, la multa también se le aumenta a 5 salarios básicos. Entonces, una vez que hemos hecho más o menos esta división entre accidentes de tránsito con resultado de muerte, accidentes de tránsito que tienen que ver con el tema de las lesiones y accidentes de tránsito que tienen que ver
con los daños materiales, podemos partir del procedimiento que se realiza a nivel de fiscalía al momento de conocer un accidente de tránsito que es considerado como un presunto delito. A ver, aquí en primer lugar tenemos que al momento en el que se produce este accidente de tránsito, lo que generalmente se hace, o las personas, los usuarios, lo que generalmente hacen es alertar al ECU 911. Una vez que se comunican con el ECU 911, a través de ellos, el ECU 911 se comunica con la plataforma, ya sea de los agentes civiles de tránsito o los agentes de la comisión de tránsito, según sea el caso. Ellos son los que acuden en primera instancia al lugar de los hechos, ellos acuden en primera instancia a esta escena, y una vez constatado el hecho por este agente, y que consideren que se trata de un delito, inmediatamente van a dar a conocer a Fiscalía este particular, sobre todo cuando hay personas detenidas. Cuando hay personas detenidas, Fiscalía debe conocer inmediatamente. Y en 24 horas se debe tratar de reunir todos los elementos de convicción a fin de determinar si es que en ese momento cuenta con elementos suficientes para poder formular cargos, y si no es así, pues en base al principio de objetividad, Fiscalía tiene que dejar en fase de investigación previa para que justamente se sortee este caso y sea una Fiscalía especializada la que proceda con la investigación total del proceso. Ahora, en el caso de que ustedes como abogados defensores se encuentren en flagrancias y existe una persona detenida, no sé, ustedes me pueden comentar qué diligencias básicas ustedes solicitarían. Yo podría indicarles que las diligencias básicas a solicitar generalmente son las constataciones de cámaras de vigilancia por el sector, ya sea del ECU 911 o cámaras privadas. Se les delega inmediatamente a los peritos especializados, ya sea a los peritos de las oficinas de investigación de accidentes de tránsito, pertenecientes a la Comisión de Tránsito, o a la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito que pertenecen a la Policía Nacional. Ellos son peritos especializados. Sí, muy bien, Gloria. Ellos son peritos especializados que acudirán al lugar de los hechos. En este caso, estos peritos se les delegará que realicen el avalúo de daños materiales, en este caso de los vehículos, determinando los puntos de impacto, así como también la inspección ocular técnica que nos refería Gloria, a fin de que se puedan recabar esos vestigios iniciales como huellas de frenado, ronceo, etcétera, que nos permitan efectivamente tener más elementos que puedan acopiarse dentro de la investigación. Así como también en el caso de las lesiones se designará un perito médico para que realice la valoración médica de las personas lesionadas. En caso de personas fallecidas se realizará el levantamiento de cadáver y se dispondrá que el médico forense realice la respectiva autopsia. Ahora tenemos que antes de que se cumplan las 24 horas, se tiene que realizar la respectiva audiencia de control de flagrancia, en donde justamente se tratará sobre, bueno, la legalidad de la aprehensión y se determinará si Fiscalía formula cargos o no. Y si en el caso de que decida formular cargos, se solicitarán las medidas cautelares respectivas. Ahora, en el caso de que se formula cargos, se inicia una instrucción fiscal. En el caso de delitos flagrantes, esta instrucción fiscal no puede durar más de 30 días, es decir, se aplica lo mismo que en los delitos comunes. No varía el tiempo de instrucción fiscal, son los 30 días. En este tiempo, las partes procesales podrán requerir a Fiscalía se realicen todas las diligencias pertinentes a fin de esclarecer un hecho sujeto a investigación. Ahora, si tenemos hasta aquí esta situación, podemos hablar también un ratito del procedimiento que no se da en el área de flagrancia para poder ir empatando todas las ideas. Lo envían a procedimiento directo. Ya depende del criterio si es que se lo envía a procedimiento directo, porque, por ejemplo, hay una resolución. No recuerdo la resolución, pero los delitos contra la integridad no se aplican a procedimiento directo, en este caso, en el caso de lesiones
o muerte no se aplicaría el procedimiento directo en tránsito. En el caso de daños materiales, sí se lo aplicaría. De esa forma se lo aplica en la ciudad de Cuenca, no sé cómo lo aplican en otras ciudades, pero generalmente el procedimiento directo en el caso de accidentes de tránsito con resultado lesiones o muerte no se lo aplica. A ver, entonces, no sé si con eso le respondí a Gloria. A ver, entonces vamos, para empatar esta situación. Dentro del procedimiento ordinario, tenemos que el conocimiento del hecho llega a la fiscalía por parte ya sea de una denuncia presentada ante el sistema de atención integral de fiscalía o por el parte informativo presentado por el accidente de tránsito. Esta denuncia o parte policial es sorteada a una de las fiscalías especializadas de accidentes de tránsito. El fiscal aboca conocimiento y se dispone las diligencias tendientes a esclarecer los hechos. Entre ellas tenemos recepción de versiones, solicitud de historias clínicas, valoraciones médicas, y hay que tener presentes, y eso es bueno para que todos tengamos conocimientos, que es mejor presentar la denuncia de manera inmediata porque generalmente se va esperando y esperando y hay una situación para que tengan conocimientos también los compañeros que en el caso de que ustedes quieran pedir cámaras del ECU 911, esta información se reescribe en 30 días. Es decir, si el accidente fue el 1 de enero y se decide presentar la denuncia en marzo, lo más probable es que ya no existan estos videos. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, por otra parte, una de las diligencias básicas que nos permiten determinar las causas de un accidente de tránsito es la diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos. Y por ello es fundamental que los abogados acudan a esta diligencia con los conductores, porque justamente es en esta diligencia en la que se determina la causa basal del accidente. En este aspecto vale traer a colación la definición que nos da el reglamento de la ley de tránsito en el artículo 392 sobre la causa basal, indicando que es la circunstancia que interviene de forma directa en la producción de un accidente de tránsito y sin la cual no se hubiera producido el mismo. Es decir, nos va a determinar cuál es la causa directa del accidente de tránsito. Esta pericia se los realiza también con los peritos especializados en accidentes de tránsito, como ya los indicamos, ya sea de la Comisión de Tránsito o del CIAT, que son miembros de la Policía Nacional, Policía Especializada en Accidentes de Tránsito. Otra diligencia que suele realizarse, pero que no es muy usada, pero que se la puede realizar, es la diligencia de reconstrucción del lugar de los hechos. Esta diligencia es como volver a recrear la escena lo más parecido posible. Es decir, si es posible, a la misma hora en la que se produjo el accidente, con los mismos vehículos o con vehículos de similares características y con los participantes en este accidente de tránsito. Esto a fin de podernos hacer una idea de cómo efectivamente se produjo el accidente de tránsito. Entonces, estas y otras diligencias, como el avalúo de daños materiales, que nos permiten determinar efectivamente cómo se produjo el accidente, tenemos reconocimientos del lugar de los hechos, tenemos reconstrucciones, tenemos el avalúo de daños materiales que nos establecen los puntos de impacto, tenemos informes de inspecciones oculares técnicas, que es el informe de la gente que llegó en ese momento, que nos permite ya determinar si es que se puede o no formular cargos dentro de una investigación. Y una vez que se cuenta con estos elementos, se formula cargos. Ahora, aquí tenemos que tener presente que en tránsito, al ser una materia especial, la instrucción fiscal no puede durar más de 45 días, como lo establece el código. Lo que no sucede en los otros procesos, porque como ustedes saben, en el ámbito penal puede durar la instrucción fiscal hasta 90 días. Entonces tenemos que estar claros con el tiempo de la instrucción fiscal a fin de que nosotros también podamos aportar los elementos durante ese lapso de tiempo de investigación. Ahora,
En estos 45 días, igualmente, las partes podrán aportar los elementos que consideren pertinentes a fin de demostrar su tesis, así como también Fiscalía, en base al principio de objetividad, tiene que recabar todos los elementos que le permitan determinar que efectivamente puede continuar con un dictamen fiscal. Ahora, lo que les podría decir en este caso es que durante el tiempo de la investigación previa, así como también durante el tiempo de la instrucción fiscal, se puede propender a salidas alternativas. Y justamente al ser los delitos de tránsito, delitos de carácter culposo, mayormente permiten salidas alternativas. Esto puede ser una conciliación, incluso el fiscal puede solicitar la aplicación de un principio de oportunidad justamente basados en el principio de mínima intervención penal, y si es que las partes llegan a un acuerdo, hay la reparación integral a la víctima en base al principio de mínima intervención penal, en los casos que sea aplicable, como daños materiales o lesiones que no sean tan graves, considero que es factible la aplicación de estas salidas alternativas, sobre todo tomando en consideración, y nosotros también como abogados y como asesores de los usuarios, indicarles esta situación porque de una u otra forma un proceso penal también resulta desgastante y como sabemos la aplicación del derecho penal tiene que ser de última ratio. Ahora, si no se llega a ningún acuerdo, se pasaría a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En este caso, el juez podrá determinar si existen cuestiones de procedibilidad, competencia, prejudicialidad o procedimiento que pueden afectar la validez del presente proceso. Se podrán dictar nulidades en el caso de que exista, por ejemplo, una vulneración al derecho a la defensa. Se me ocurre el ciudadano por un error no fue notificado y no pudo acudir a una diligencia. Entonces el juez podrá tomar la decisión que considere más pertinente para salvaguardar los derechos de la persona que se considere afectada en este caso. Ahora, si es que pasa esta etapa, aquí el fiscal va a emitir su dictamen fiscal. En este caso, si es un dictamen acusatorio, lo indicará, individualizará a la persona, indicará los elementos con los que cuenta la normativa aplicable al caso, así como también anunciará la respectiva prueba que deberá evacuarse cuando, en el caso de que el juez decida llamar a juicio, y así también se hablará sobre las medidas cautelares. Ahora, si el juzgador decide llamar a juicio, pues si no estoy mal, es la resolución 9 del 2016 de la Corte Nacional, en base al principio de independencia, este se sorteará a un nuevo juez de la unidad judicial especializada en accidentes de tránsito para que lo conozca, puesto que como sabemos inicialmente el mismo juez que conocía el proceso era el que lo tramitaba hasta su final, pero justamente por un principio de independencia y para salvaguardar los derechos de las partes es que actualmente se sortea y es otro juez de la unidad judicial especializada en accidentes de tránsito que conocerá ya el proceso en la respectiva audiencia de juicio, en donde prácticamente se evacuarán todas las pruebas y el juez decidirá si es que sentencia a la persona o no lo hace. Entonces, más o menos así es el procedimiento a seguir en el caso de fiscalía o el procedimiento que se sigue en fiscalía. Lo que les podría, y en honor al tiempo, lo que les podría recomendar más bien sería que si es que ustedes pueden asesorar a las partes procesales y al tratarse de delitos culposos que generalmente se propenda a llegar a acuerdos, tomando en consideración el artículo 190 del Código de la Constitución de la República, sobre todo porque un proceso penal siempre es desgastante. Espero que este conversatorio esté acorde a lo que ustedes están necesitando y en realidad muchas gracias por permitirme compartir con ustedes y poder también saber sus criterios.
se puede dar el caso de no dar paso al principio de oportunidad. Bueno, sí, sí se puede dar el caso. El fiscal, si considera que, bueno, si es que el fiscal considera que se puede aplicar el principio de oportunidad, lo solicitará al juez. En esta audiencia, el fiscal va a indicar las razones por las cuales ha decidido que se aplique el principio de oportunidad y que tienen que estar también acordes con las establecidas en el 412 del Código Orgánico Integral Penal, porque el artículo 412 del Código Orgánico Integral Penal establece las reglas básicas para que se aplique un principio de oportunidad. Cuando se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad de hasta 5 años, con infracciones que comprometen gravemente el interés público y no vulneren los intereses del Estado, o en aquellas infracciones culposas en las que el investigado o procesado sufre un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal, y establece cuáles son las prohibiciones para que no se aplique el principio de oportunidad. Entonces, por ejemplo, en un caso de daños materiales, si es que la persona le canceló, digamos, el daño material de su vehículo y el fiscal decide solicitar al juez el principio de oportunidad, tendrá que indicar que efectivamente ha existido un acuerdo entre las partes que lo han presentado a fiscalía y que es innecesario continuar con el proceso por cuanto ya fue reparada la víctima. Y el fin de un proceso, justamente uno de los fines es la reparación integral a la víctima, y como estamos hablando de, como ya les indicaba, de delitos culposos, bajo mi criterio, por ejemplo, en este caso de daños materiales, Fiscalía solicita la aplicación del principio de oportunidad. En este caso, el juez lo que hará es analizar si es que esta petición se encuentra acorde al artículo 412 del Código Orgánico Integral Penal y tomará su decisión. Si es que el juez lo decide, pues el proceso se extingue la acción penal, se archiva la causa, y si es que el juez no lo acepta, pues se eleva en consulta al fiscal superior para que él decida si decide ratificar la solicitud de fiscalía o si pasa el expediente para que lo pueda Doctora. sí, no sé qué más me preguntó una compañera. Le puedo trasladar la pregunta, doctor. A ver, ya le tengo aquí. A ver. Sí, generalmente en las conciliaciones sí solicitan que estén presentes las partes procesales porque justamente esto se encuentra en el 663, si no estoy mal. Sí, en el 663 la conciliación se puede presentar hasta antes de que finalice la instrucción fiscal, y sobre todo se solicita que estén presentes las partes procesales porque la conciliación se rige por los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad y equidad y legalidad. Entonces, es necesario que las partes de viva voz establezcan que efectivamente han llegado a una conciliación para que se pueda tener claro que ya no hay nada que reclamar. Entonces, sí, sí es fundamental que estén las partes procesales dentro de esta audiencia. La audiencia para que se lleve a cabo. Una vez terminada la instrucción fiscal, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, ¿quién hace la petición para que se lleve a cabo? ¿El fiscal o el abogado patrocinador? Generalmente, no lo entiendo muy bien, pero generalmente ya una vez que se termina la instrucción fiscal, Fiscalía notifica al juez del cierre de la instrucción fiscal, porque justamente tiene que cerrarse la instrucción fiscal, y una vez cerrada esta instrucción fiscal, en esa misma petición se le dirige un oficio al juez solicitando que se lleve a efecto la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Eso lo pide Fiscalía, generalmente se lo hace así, o lo hemos hecho aquí en la Fiscalía de la SUAY.
Listo, doctora. Tenemos una pregunta que nos llegó por WhatsApp. Nos dice, ¿cuándo se considera que se podría afectar el interés público? Bueno, antes era, eso estaba más, no sé cómo explicarles, eso estaba antes como que era más complicado, pero ahorita afectar el interés público, por ejemplo, con bienes del Estado, yo les podría decir que podrían decir que ahí es, pero actualmente sí han aceptado casos en los que están involucrados bienes estatales, sí se han aceptado por parte de la unidad judicial la aplicación de principios de oportunidad. Entonces es una cuestión más ya de criterio de cada servidor judicial. Ajá. Eso, compañeros. Entonces creo que ya estamos con la hora y, y más bien les agradezco mucho este espacio que me han permitido compartir con todos ustedes. Muchas gracias, compañeros de Juristas de Ecuador, y cualquier cosa estamos a las órdenes para todos los compañeros. ¿Sí? Muchas gracias, estimada doctora Gabriela. Para nosotros fue un gusto contar con su participación.